Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas, ¿vale? Especialmente quiero agradecer en esta Semana de la Geografía 2023 el trabajo realizado por 3 organizaciones. La primera de ellas, el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, que nos acoge hoy aquí. La segunda, el Instituto Geográfico de Aragón, por su colaboración e ilusión sobre la explotación del conocimiento geográfico de Aragón. Y por último, quien nos habla y os representa en este momento como colegio profesional y que hemos hecho esta mesa, que ya podemos considerar que es un auténtico éxito, porque estamos más gente de las confirmadas por correo. Entonces, agradeceros a todos y cada uno que habéis sacado un hueco para escucharnos hoy y sobre todo para escuchar a las 5 personas que hemos traído hoy. El menú que os mandamos por correo creo que sois conocedores, pero hemos hecho una pequeña presentación donde veréis qué vamos a hacer hoy a lo largo de la tarde y cómo vamos a disfrutar de este día explicando qué es la geografía profesional. Created using Powtoon. Bueno, esos son los 5 cracks que hemos traído hoy, ¿vale? Luego haremos una pequeña mesa, pequeña, extensa mesa sobre cómo está la geografía profesional en esos ámbitos de trabajo, de profesión. Y mi labor el día de hoy es explicar, hacer una pequeña introducción antes de que Sergio, como vicepresidente de la delegación, modere la mesa, ¿vale? ¿Cómo está el geógrafo, ¿no? ¿Cuál es bueno,
¿qué hace un geógrafo? Esta es la pregunta que me suelen hacer todos los colegios profesionales que no son del ámbito, de la rama en la que nosotros nos movemos. Hace mes y medio nos reunimos con Enrique Zaro, que es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, y me dijo: Rafa, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué hacéis? Es que yo no sé qué hacéis. Previo a explicación de lo que ellos sí que hacían, ¿no? Bueno, afortunadamente en 15 días vamos a firmar un acuerdo con ellos de colaboración, porque entendió perfectamente en qué ámbitos y qué atribuciones profesionales nos motivan o podemos realizar como geógrafos, ¿no? Entonces esa es mi introducción o la introducción de esta mesa profesional. ¿Qué hace el geógrafo, ¿no? Veréis ahí una serie de personas. Todas ellas, menos una, son geógrafos de vocación, pero no de profesión, ¿vale? El futuro rey del Reino Unido, María Teresa Calcuta, Michael Jordan estudiaron geografía, y ese cineasta aragonés, Ignacio Staregui, compañero mío de promoción, también lo es. Pero a mí la que más me gusta es la imagen de Luis Alfonso de Borbón y Vallaverga. Esa imagen, ese retrato de Goya, de finales del siglo XVIII, representa mucho cuál es la importancia de la geografía en el mundo actual, no en el siglo XIX, en el mundo actual. Porta en su mano una pieza de puzzle, de un mapa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque las ramas principales que se le explicaban a los hijos de los monarcas eran las matemáticas y la geografía. Por eso lo he querido rescatar, ¿no? La geografía es una ciencia de más de 2000 años de antigüedad, y hoy tenemos que seguir haciendo mesas para explicar dónde trabaja el geógrafo y por qué es necesario dentro del campo profesional. Dos imágenes más, dos frases de dos personas no geógrafas que nos hablan de la importancia de la geografía, ¿no? Por un lado, el excepcionalismo que nos traslada Kant en esa frase, destacando la impronta tanto de la geografía como de la historia, porque son dos ciencias que traspasan el conocimiento, porque estudian la evolución del tiempo y del espacio. Y por otro lado, esa frase que ya me habréis escuchado alguna vez de Albert Einstein, que no fue de Albert Einstein, sino de su compañero físico Joan Marble, que explicaba de la dificultad que tenía él para trazar o modelar los flujos de personas y mercancías en una aduana, ¿no? Él pensaba que era más fácil ser físico que ser geógrafo. Yo creo que es al revés, pero también es que a mí me gusta la geografía, ¿no? La geografía, como dice Samano, es una ciencia de relaciones, de la parte visual del paisaje y del territorio, y de las relaciones del hombre para desarrollar su actividad, del tipo que sea, ¿no? El geógrafo lo que pretende es dar sentido a esas ramas de ciencias afines que estudiamos y que ponemos sobre la mesa con una serie de productos que ahora veremos, pero que lo que motivan es conocimiento geográfico y mejora en la toma de decisiones, tanto en la administración pública como en la empresa privada, como en la propia, la de la persona física que tiene que decidir dónde tiene que colocar su instalación, si va a ser un autónomo y quiere vender un determinado producto, ¿no? Pero el geógrafo se debate. Yo no me debato, ¿eh? Yo hace tiempo que sé que soy geógrafo y que me he especializado en una área, pero que no tengo que decidir si soy un geógrafo cuantitativista o posibilista, ¿no? Esa imagen, ese retrato, bueno, doble retrato, cuando yo estudié la carrera en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Yo no necesito definirme como geógrafo físico o humano. Yo soy geógrafo y me tengo que especializar en una área, no puedo conocer todas las áreas en las que puedo trabajar, pero esa es una realidad que sigo escuchando y que creo que nos desgasta como profesionales. Para entender en qué ámbitos profesionales, lo que he sacado son un par de ejemplos que creo que son vivos, ¿no? Aquí, haciendo un guiño a mis compañeros profesionales,
he sacado dos ejemplos, uno del siglo XIX, el mapa del cólera de John Snow. Está cortado la imagen ahí. Que verdaderamente no lo hizo él. Él sabía perfectamente dónde tenían los brotes del cólera, pero el mapa lo hizo Charles Cheffins. Es un cartógrafo de la época que plasmó espacialmente dónde tenían que intervenir para evitar que la cólera continuara afectando a la población y a la salud pública en Londres en aquella época. Bueno, el Atlas de Salud Pública, nacido ya hace casi un lustro, es un ejemplo vivo de esa representación espacial que hace, en este caso, el Instituto Geográfico de Aragón con los datos de la Dirección General de Salud Pública, pues para una mejor toma de decisiones, ¿no? Es decir, la Dirección General de Salud Pública lo que vio es la importancia de ver los datos plasmados espacialmente para mejorar sus políticas públicas, ¿no? Este es un ejemplo vivo, creo que muy realista, de dónde se mueve el geógrafo y de lo que somos capaces de hacer, ¿no? El siguiente ejemplo, siento que sean tan dramatistas, ¿no? Porque podemos tener ejemplos de geomarketing o otros ejemplos, pero creo que como lo hemos vivido tan de cerca en los últimos 3 años, creo que son buenos ejemplos. Esta es la erupción del volcán Tajogaite, que entró en erupción en septiembre del 2021. Esa es la imagen de un compañero nuestro, un geógrafo colegiado en Canarias, que me pasó la imagen de las fuentes de Pevolca, pero él estuvo en el plan de emergencia que se trazó para poder contener, en la medida de lo posible, este desastre natural, ¿no? Y al lado veis la plasmación cartográfica que se activó con el proyecto Copernicus, donde se detalla por dónde va la lava. La lava no es un flujo como un río, tiene una dinámica distinta a la de un río y tenían que estar cartografiando diariamente por dónde iba surgiendo las diferentes bocas y cómo iba moviéndose esa componente natural que el hombre no podía contener. Vistos estos dos ejemplos, y en charlas que hacemos a alumnos de grado, nosotros siempre lo decimos, la geografía es una ciencia de relaciones. Nosotros como profesionales trabajamos muy bien en grupo porque vemos esas ciencias o relacionamos esas ciencias afines, ¿no? Nosotros no somos especialistas en física, pero tenemos que saber lo que son las ondas de Rossby, ¿no? Tenemos que entender cómo funcionan, ¿no? O, en el caso de esa imagen que he visto dinámica, entender cómo se comporta la atmósfera, ¿no? Estos son ejemplos vivos. Lo que estáis viendo ahí es la borrasca Barra del año pasado y parecido exacto a lo que nos trasladó Fibonacci en su momento, ¿no? Claro, yo os hablo ahora mismo con la gorra de presidente de un colegio profesional. A mí lo que me mueve es defender la profesión del geógrafo. Nosotros somos una entidad, una organización que tiene un poquito más de 20 años. Somos más de 1000 colegiados a nivel estatal, muy pocos, somos relativamente pocos a nivel estatal, y somos 76 a nivel autonómico, solamente 76. ¿Por qué nos tenemos que colegiar? Esta no va a la órbita del 30% de personas aquí que no sois geógrafos. Tendréis que estudiar la carrera antes para colegiaros, ¿no? Ahí os pongo las ideas fuerza, ¿vale? Y una imagen de una serie que no sé si habréis visto. Es una secuela de una película que habla de la relación principalmente de un abogado, que es la serie es Better Call Saul, y ese es su hermano. Son los dos abogados. Y ahí salen varios capítulos donde hay una disputa constante sobre la profesión. Yo me sentía representado, sobre todo porque la primera discusión es que él ejercía sin ser abogado. Luego ya cuando ejercía de abogado, su hermano le reclamaba que es que él no era nada, ¿vale? Eso era el margen y era motivo de la serie, ¿no? Pero es que yo no veo ningún abogado, ningún médico que tenga que preguntarse si me tengo que colegiar o no. Es que se colegian. Unas veces con obligatoriedad, ¿no? Pero
Yo no voy a apuntar con la pistola a ningún geógrafo o geógrafa para que os colegiéis, pero la realidad es que estar colegiado significa defender tu profesión, como mínimo, con esas cuotas que se pagan, ¿vale? Pero aparte te dan una serie de beneficios sociales, fiscales y sobre todo de la responsabilidad laboral, del seguro de responsabilidad laboral, que te permite tener un paraguas para la defensa de tu propio trabajo. Bueno, una vez visto, haciendo esta introducción, pues mi idea era trasladaros lo que es el perfil profesional, que es un arbolito que se pintó hace una publicación que ya tiene unos años, pero que sigue plenamente vigente, que representa los campos de ocupación y las herramientas. Los vamos a ver un poquito de una forma sucinta, ¿vale? Y luego veremos cómo se inserta ese geógrafo o geógrafa en el mercado actual, ¿no? Primero empezamos por los campos de ocupación. Hemos visto 5 grandes grupos. El primero de ellos es la ordenación del territorio y el urbanismo. La carrera que faculta la ordenación del territorio es la geografía. Vale, esta es la que te da la visión. Sí es cierto que necesitamos trabajar con otro tipo de perfiles. Arquitectos, abogados, geólogos, biólogos, para la redacción de planeamientos generales de ordenación urbana, para la redacción de determinados estudios sobre el territorio, ¿no? Este es el primer campo. El segundo campo es el medio ambiente. Y aquí también nos tenemos que relacionar con nuestros perfiles profesionales, ¿no? El primero de ellos que pongo claramente es la realización de un estudio de impacto ambiental, pero ahí hay una cantidad elevada de elementos donde el geógrafo puede desarrollar sus trabajos, ¿ok? Tercero de los campos es la realización de estudios sobre demografía y economía. Si habéis visto, ya estamos en esa mano, ya hemos juntado ciencias humanas con ciencias naturales o ciencias exactas, ¿vale? Podemos relacionarnos con muchos profesionales porque dentro de esa órbita, de esa ciencia de relaciones, el alumno que sale del grado sale con ese conocimiento, ¿ok? El cuarto de los campos es el desarrollo territorial, ¿no? Realización de estudios de desarrollo o diagnosis del territorio muy relacionados con otros campos que hemos visto anteriormente, sobre todo en el bloque 1 de ordenación del territorio, así como otros que hemos visto, ¿no? El quinto es la participación y la divulgación, que es una rama de trabajo muy potenciada en la última década, con el desarrollo de las políticas de participación pública y el desarrollo legal donde la sociedad puede participar para mejorar el desarrollo de las políticas públicas. Y por último, y no menos importante, es la sociedad del conocimiento. Enseñanza secundaria y universidad, grupos de investigación. Aquí en la universidad tenemos unos grupos de investigación fuertes que están desarrollando documentos científicos en diferentes ámbitos de trabajo, pero sobre todo tenemos que generar cantera de geógrafos que expliquen a la sociedad, a las generaciones futuras, qué es la geografía, ¿no? Ahora veremos qué nos dice el Observatorio de la Profesión. El Observatorio de la Profesión, que tendremos que actualizar esta estadística el próximo año, porque justo estamos cerrando a nivel nacional el último estudio. Cada 5 años lanzamos una encuesta y una serie de llamadas para explicar, bueno, para preguntar dónde se colocan. Se inserta en esos ámbitos de conocimiento que hemos visto anteriormente. En desarrollo territorial se integra la parte de ordenación del territorio que hemos visto. Por eso veréis 5 campos. Por eso he citado 5 y luego han salido 6, ¿no? Si veis, el 43% de los profesionales que hicieron ese estudio se insertaban en el campo de las tecnologías de la información geográfica. Y si veis, no desdeñable, un 16% de la población, de los geógrafos se insertan en la sociedad del conocimiento, cuando siempre parecía que el geógrafo era como un ser que solo se podía colocar en secundaria para dar clases, ¿no? ¿Dónde te colocas? ¿Vas a ser profesor? No. No nos dice eso esas estadísticas. Lo que viene a decir este observatorio es que el geógrafo se inserta en muchos campos profesionales y de una forma más o menos equilibrada, salvando los TIC
que es un campo que está dando mucho trabajo al geógrafo porque el resto de las ciencias no desarrollan tanto ese conocimiento en sus facultades, ¿no? Ahí veis los 4 últimos estudios, cómo ha evolucionado, con una explosión importante en el campo de las TIC. Bueno, ¿qué herramientas utilizamos? Esta charla va dirigida a muchos actores, ¿no? Entonces hemos intentado explicar también qué herramientas utiliza el geógrafo. ¿El geógrafo qué hace? ¿Hace mapas? ¿O qué hace? ¿Qué hace? Bueno, pues usa la cartografía, usa los sistemas de información geográfica, la teledetección, y es un hombre o una mujer que sale al campo a comprobar, ¿no? Vamos a ver en esta imagen que veis, por ejemplo, veréis muy bien el cambio que ha sufrido nuestra ciencia, ¿no? Ese es un mapa del río Mississippi, de la evolución fluvial del río Mississippi, y veis toda la cantidad de meandros y cuál ha sido la vida real del río, ¿no? Cuando nos dicen que un río no está vivo, solo hace falta enseñar esta imagen, ¿no? Y la otra imagen es una imagen radar obtenida a través de un sensor sin necesidad de hacer el trabajo de campo que se hizo para hacer el primer mapa. Entonces, para que ahí veáis la explosión que ha habido en las últimas décadas con la revolución de la información geográfica. Bueno, nosotros somos un share donde el mapa es como nuestra herramienta vehicular, pero realmente su explotación se realiza a través de una técnica, se llaman los sistemas de información geográfica, que nos permiten hacer ese cruce de información de las diferentes variables, ¿no? Aquí os pongo 2 ejemplos. Por un lado, una imagen sinóptica de anomalía de temperatura de hace, creo que 3 años, que le llaman comúnmente, se le llama el mataviejos, ¿vale? Son un paso de una masa de aire caliente con una fuerte masa de aire fría que provoca un aumento de las llamadas al 112 y de los ingresos hospitalarios, ¿no? Esto es conocimiento geográfico puesto a disposición del ciudadano. Y la otra es una imagen, es un mapa mental donde pues, nos traslada que el Mediterráneo cabe dentro de Estados Unidos, ¿no? Es una imagen que nos evoca las relaciones espaciales y poder conocer mejor el mundo que nos rodea. Hay otras técnicas. La técnica de observación del territorio que nos aporta más información es la teledetección, ¿vale? Es el estudio del espectro electromagnético a través de sensores que están lanzados fuera de la Tierra, que también puede estar en un avión, ¿no? Y que nos permiten obtener respuesta del territorio de aquello que el ojo humano no ve, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo muy claro para que lo entendáis de la imagen del MODIS del año 2017 de cómo era la cobertura de nieve en esa época. Las zonas rojas es que existe nieve en esa época del año. ¿Sigue? Vale. Con la teledetección pues, también podemos observar cómo es el sistema de asentamientos de un país. Ahí veis la frontera el río hace de frontera entre Rusia y China, y esas imágenes, esas manchas grises nos trasladan el sistema de asentamientos de China respecto a Rusia, al margen de que, claro, pues que en Rusia tenemos 200 y pico millones de habitantes y en China son más de 1.300 millones, ¿no? Esta es otra imagen de un sensor que nos explica un efecto bastante nocivo en salud para los canarios, que es la calima, pero que si traspasa el Atlántico fertiliza el Amazonas. Esa tierra precipita al otro lado del charco, ¿no? Y la otra imagen pues es bastante dura para mí. Esto es un atolón de China virgen que es transformado por China en menos de 2 años. Esto nos habla del poder del hombre y de la necesidad de explicárselo a nuestras generaciones futuras, ¿no? Y por último somos un profesional de campo. Tenemos que ir a comprobar in situ muchas veces si lo que dice el estudio o el análisis se comprueba en campo, ¿no? Ahí veis un ejemplo de una cárcava en el embalse de Yesa de hace 20 años, un fenómeno de acarcavamiento cercano a Yesa.
Ya está. De nuevo agradeceros. Os voy a dar paso a Sergio, que va a ser el moderador del debate. Y hago, por favor, a los intervinientes que podáis acceder aquí a la mesa, ¿vale? Yo creo que los carteles estaban bien, ¿no? Bueno, antes de comenzar, simplemente un breve recordatorio. Ahí estáis viendo que tenemos una URL para que podáis, a lo mejor durante la sesión de mesa debate, pues escribir las preguntas que queréis hacer a algún ponente y que luego al final siempre pues tendremos un tiempo de preguntas para hacerles pues, vuestras sugerencias a los ponentes de la mesa de hoy. Bueno, yo de nuevo agradeceos vuestra asistencia. Yo soy Sergio Domenech, soy el vicepresidente del Colegio de Geógrafos de aquí de Aragón, aunque bueno, vivo y resido en Madrid, estoy vinculado a mi tierra, yo soy geógrafo de aquí de la universidad. En esta aula hay aquí mucho compañero, que la verdad es que me ha llenado el corazón solo de verlos. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en el día de hoy, que los protagonistas están en la mesa, ¿de acuerdo? Así que lo primero era daros una breve bienvenida y agradeceos de nuevo vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Como hemos visto en la presentación en el vídeo, tenemos a Fernando López como representante de la Administración Pública y ese perfil de los geógrafos en el Gobierno. Muy bienvenido, Fernando, gracias. Gracias. A su lado está Teresa, ¿de acuerdo? Como representante de ese perfil investigador, docente en la universidad, con todos tus años que te avalan. Bienvenida, Teresa, gracias. Al siguiente vemos a Javier Capapé, que es profesor, ¿no?, y representante de esa geografía en la enseñanza media como educador. Bienvenido, Javi. A su lado Noelia, como representante de pues, los recién egresados, egresadas de la facultad y vienes un poco pues, a dar, ¿no?, tu punto de vista como geógrafa joven. Sé bienvenida. Y al final, al único que no es geógrafo de la mesa, pero por eso creo que también puede enriquecer mucho el debate, ¿vale? David Portolés, ¿no?, como representante de la empresa privada, como empresario y emprendedor. Así que sé muy bienvenido, David. Vale. A mí me gustaría plantear, bueno, tal y como hemos visto en la presentación, ¿no?, los geógrafos y geógrafas nos dedicamos a diferentes ámbitos y sí que me gustaría a lo mejor partir por alguno de los que tradicionalmente no somos los más adecuados, que sería pues, ese perfil docente, investigador, en donde muchos se nos suele encasillar. Así que me gustaría comenzar con una pregunta a Teresa, ¿vale?, si te parece, acerca de, bueno, tal y como hemos visto, tienes muchos años de experiencia y una larga trayectoria en el sector investigador. ¿Podrías comentarnos cuántos años más o menos aproximadamente puede llevar un usuario o un geógrafo el tener una plaza dentro de ese perfil investigador? ¿Cuántos años puede suponer? Y sobre todo, pues el conseguir, ¿no?, esa plaza fija pues, dentro de esa carrera profesional. Bueno, pues buenas tardes a todos. También agradecer un poco, ¿no?, a la organización, ¿no?, el que me hayan invitado, ¿no?, a participar en la mesa y bueno, intentaré dar un poco mi visión, ¿no?, personal, que bueno, pues sí que tengo ya cierta experiencia, pero bueno, veo por ahí quizás más expertos, ¿no?, que llevan muchos más años que yo y bueno, pues espero que haya un poco de colaboración, participación, ¿no?, para que el debate sea lo más rico posible. A ver, no voy a engañar a nadie, ¿no? Queremos vender a lo mejor la profesión, pero precisamente esta sería la peor de las preguntas, ¿no?, para vender la profesión, ¿no?, porque es un tiempo relativamente largo, ¿no?, el que cuesta, ¿no?, conseguir, ¿no?, esa posición estable, ¿no? Puede variar, ¿no? Hay modos más rápidos y más lentos, pero yo podría decir que como mínimo entre 9 y 15 años, ¿no?, para tener un puesto algo estable, ¿no?, en la universidad o en un centro de investigación, ¿no? Hay que tener en cuenta primero que, claro, uno termina la carrera
y no directamente accede, ¿no? Normalmente para dedicarse a esto hay que hacer un doctorado y no directamente accede a ese doctorado, ¿no? Pues en mi tiempo había un par de años, ¿no? que hacía los cursos de doctorado, el diploma de estudios avanzados, y hoy en día pues, es obligatorio, después de hacer lo que es el grado, un máster, ¿no? Después de ese máster, bueno, viene también la posibilidad o no de conseguir una subvención, ¿no? Habría dos tipos de perfiles, ¿no? El perfil del investigador que hace el doctorado dentro de lo que sería el ámbito universitario, investigación y universidad, y el que hace el doctorado a lo mejor en la parte de centros de investigación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En ambos casos, los 4 años mínimo, ¿no? para conseguir obtener el doctorado, normalmente pues, se suele gastar 5, ¿no? o se solía gastar 5, depende también, ¿no? del tipo. Hay, como digo, varias opciones, ¿no? Becas FPU, ¿vale? Para formación de profesorado, becas FPI, ¿no? Estoy hablando un poco de ámbito estatal. Bueno, pues en función, ¿no? de si se hace en un centro de investigación, en una universidad, pues a lo mejor uno puede seguir una carrera u otra. Para después poder, por ejemplo, quedarte en la universidad, deberías de acceder tras el doctorado a una plaza de ayudante doctor, ¿no? En el mejor de los casos accederías nada más terminar el doctorado, pero eso no suele ser una realidad, ¿vale? Normalmente uno se tiene que ir, pues, no sé, un par de años, 4, ¿no? Hacer una estancia postdoctoral para adquirir méritos, ¿no? suficientes para poder conseguir una plaza de ese estilo, que además son escasas, ¿no? Ya entraremos más adelante en eso, si es la cuestión. Y tras 5 años, ¿no? de ese ayudante doctor, entrarías en lo que sería ya el plaza de contratado doctor, que sí que te daría cierta estabilidad, ¿no? Pero si sumamos son el año o los 2 años posgrado, más los 4 años de tesis doctoral, más 2 años de postdoc, más 5 de ayudante doctor. Entonces, he sido bastante generosa al decir 9 años, ¿vale? En el caso de un centro de investigación, al final sería lo mismo, los 4 años de la tesis, alguna postdoctoral, normalmente pues, hay varios niveles, Juan de la Cierva, hasta adquirir una Ramón y Cajal, que en teoría ya te da cierta estabilidad, pero no del todo, ¿vale? Y ya conseguir una plaza de investigador viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? el mismo tiempo. Entonces, pues es un camino largo. Sí. Vamos a dejarlo así, ¿no? Con sus más y con sus menos, ¿no? Porque entiendo que yo recuerdo también en la carrera que cierta profesora nos decía, yo de mayor voy a ser solicitante, porque voy a echar todos los papeles, a todas las becas, a todo lo que haya, ¿no? Y es un trabajo que exige, ¿no? Tiempo, intentar, levantarse, caer y, bueno, muchas veces, ¿no? Entiendo que hay puertas que se abren, otras se cierran, hay que seguir intentándolo, ¿no? Sí. Bueno, hablando de doctorados, porque tú estás aquí como representante, en la mesa también hay un doctor, hemos visto, ¿vale? Es Fernando López, ¿vale? Así que sí que me gustaría, aunque obviamente, Fernando, estás aquí en representación de otro ámbito profesional de la geografía, sí que me gustaría que nos dieses a lo mejor tu punto de vista más respecto a tu labor actual, ¿no? Tal y como ejerces como director. Me gustaría lanzarte una pregunta para que pudiésemos a lo mejor, y el público así lo entendiese, porque claro, a lo mejor aquí hay alumnos de grado, hay gente que no conoce la profesión y quiere pensar que a lo mejor en la administración pública pues hay muchos puestos que estén ocupados por geógrafos. No lo sé. Es esa mi duda. ¿Crees tú, Fernando, que hay demanda de puestos base en la administración, en Gobierno de Aragón o en la administración pública aragonesa que demande al perfil profesional del geógrafo? Y en caso positivo, ¿por qué sí o por qué no? Muy bien, buenas tardes y gracias por... Bueno, estoy aquí un poco viviendo contradicciones y sentimientos, muy alegre a ver a muchos amigos en la sala y luego muy incómodo porque son todos insultantemente jóvenes aquí sentados en la mesa. Y claro, también me sentía bastante compungido cuando Rafael repasaba el perfil del profesional
Y digo, pues es que a mí me ha tocado durante muchos años ser docente de secundaria, de bachillerato, de universidad también, de diferentes grados en la universidad. He trabajado también en la empresa privada, haciendo el catastro de la provincia de León. Está en la administración. Digo, pues soy muy mayor. No es que lo haya hecho muy bien, pero es que soy muy mayor. Bueno, centrándome en la administración. Vivimos una contradicción que es brutalmente molesta respecto al papel del geógrafo. Rafa lo ha expuesto muy bien en el planteamiento que ha hecho, ¿no? Es una situación absolutamente anómala que una ciencia tan antigua que siempre ha estado en la toma de decisiones de los dirigentes, siempre, hasta que a mediados del siglo XIX se empiezan a dividir las ramas universitarias en especializaciones y casualmente en ese momento, en esa división de especialización, en la administración, lo que había sido la mano derecha de la toma de decisiones de quienes tenían dinero y tenían poder, tanto la Iglesia como la monarquía o la república en los diferentes estados, existían las figuras de los geógrafos del rey y los geógrafos y los gabinetes de geógrafos junto a la toma de decisiones. Eso desaparece. Y junto a eso se arrincona a la geografía en el ámbito de la enseñanza y del ejercicio memorístico y descriptivo de la geografía, ¿no? Y ahí se nos arrincona. Y decía que la gran contradicción es que la administración es el sitio natural de desarrollo de la profesión del geógrafo porque es donde se toman decisiones, sobre todo en los sistemas democráticos, es donde se toman las decisiones, donde se planifica a medio y largo plazo. Y resulta que los profesionales que tienen la particularidad de saber combinar la conjunción de ciencias que permite ayudar a tomar mejores decisiones son apartados hasta el punto de vivir esa situación en la que hasta el año 1998 no existe ninguna plaza de funcionario en la administración de la comunidad autónoma y hasta el año 2021 no existe una segunda plaza. En este momento, el cuerpo de funcionarios superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma, especialidad geógrafos, está compuesto por 2 personas, Rafael Martínez y Fernando López. Sin embargo, la profesión de geógrafo es la titulación que en las empresas públicas instrumentales del Gobierno de Aragón más demandada y más subcontratada. Es decir, sí hacen falta geógrafos para ser subcontratados como profesionales de segunda categoría y no se generan plazas de puestos base de funcionarios en la administración. Más insultante no puede ser. Por lo tanto, ahí hay una dura batalla que no es igual en todas las comunidades autónomas. La situación es especialmente perversa en la Comunidad Autónoma de Aragón frente a otras comunidades, como es el caso de Andalucía, de Cataluña, de Extremadura, de Cantabria y otras tantas que podríamos decir, donde existen muchas plazas, Comunidad Valenciana, donde existen muchas plazas de funcionarios del cuerpo de funcionarios superiores geógrafos. Por lo tanto, no puedo, empezaba con algo de broma, me tengo que poner serio porque la situación es extremadamente perversa. Vale, gracias Fernando, aunque no sean noticias a lo mejor halagüeñas. Vale, sí que me gustaría, obviamente, viendo un poco la realidad, ¿no?, que hay dentro de la administración pública, quizás en la empresa privada, por lo que vemos, puede ser que a lo mejor haya otro horizonte, ¿no?, un poquito más positivo, no lo sé. Así que sí que me gustaría, para que pudieseis también compartir experiencias, a lo mejor preguntar a David, que sería, ¿no?, es el perfil un poco más de empresario, que ha trabajado muy de cerca con geógrafos y que has colaborado con ellos, que me pudieses decir, sobre todo, por tu experiencia, obviamente, qué aporta el perfil del geógrafo y la geógrafa en una empresa privada como la tuya y qué competencias, ¿no?, puede desarrollar y que te haya sorprendido, sobre todo frente a otros profesionales. Gracias, Sergio. Gracias a la organización, al Colegio de Geógrafos y a la Universidad de Zaragoza por acogernos. Y es siempre grato volver a la que durante muchos años fue mi casa. Al hilo de tu pregunta, bueno, como bien citas, históricamente, desde siempre, desde la fundación de la empresa Idearium, a la cual represento, pues siempre ha habido geógrafos en su plantilla y además pues he tenido la suerte de tener geógrafos en ambos lados, en
la plantilla de la empresa, y además en muchos casos pues también geógrafos en la parte del cliente, lo cual también ha sido muy, muy enriquecedor. Y bueno, creo que ya se ha incidido mucho en la transversalidad del geógrafo, su conocimiento quizá no profundo, pero sí suficiente como de muchas materias, y eso sin duda es muy, muy útil y muy positivo a la hora de abordar proyectos. La famosa los equipos multidisciplinares que siempre se citan. Bueno, ya hace unos cuantos años que son necesarios abordar cualquier proyecto con un enfoque, y a mí la verdad es que ha sido un gran apoyo el contar con geógrafos, porque en muchos casos pues ha sido la pieza clave para que identifiquen qué parte puede tocar a cada uno. Para otras áreas pues es difícil a lo mejor saber la diferencia entre un ingeniero forestal, un ingeniero de montes, un biólogo. Todas estas materias, pues bueno, un geógrafo siempre es mucho más conocedor, aunque ya digo, quizá no con tanta profundidad, pero siempre aporta y sabe cómo enfocar y cómo repartir el juego, valga la expresión, y para poder llevar a cabo los proyectos. Así que esa sin duda ha sido una gran satisfacción y un gran apoyo. Y otro punto que también me gustaría destacar, también se ha citado, es el trabajo de campo. Que la verdad es que, bueno, pues hoy en día tanta tecnología nos inunda, la inteligencia artificial, todo esto, y dice, sí, pero hay que ir. Sí, hay mucha teledetección, cada vez hay más precisión, hay más radares, tiempo real, drones, sí, pero al final pues hay que ir y pisar, porque a veces los modelos pues puede que no siempre funcionen como deben, y para eso pues también es un punto que nos sirve. Yo siempre me gusta decir que los profesionales más técnicos, pues más informáticos o tal, que trabajamos en temas de GIS, que acabamos siendo un poco como los cartógrafos, ¿no? Como Johannes Blau del siglo XVII, que al final cartografiábamos y veíamos el mundo entero desde nuestra habitación. Y sin embargo, pues bueno, el geógrafo también suele incidir en esas salidas de campo, ¿no? Para comprobar si realmente pues esto sigue, si las predicciones y lo que se ha podido establecer en un gabinete se cumple. A nosotros nos suele costar más esto de ponernos las botas y llenarnos de barro. Yo ahí estoy contigo, porque de hecho yo tengo mi corazoncito verde, yo ahí sí que soy geógrafo, pero me enamoro más la física y me pateaba mucho más el campo. Luego al final la vida dio vueltas y he acabado trabajando en las TIC también, en fin, esto es lo que hay. Pero bueno, siempre yo estoy contigo que una de sus facetas no es la del poder patear, salir y explorar aquello que nos rodea, que es como mejor se ve saliendo, ¿no? Y conociendo. Genial. Al hilo de la reflexión, David, claro, has comentado que tú has trabajado con proyectos y obviamente en tu empresa te dedicas al temas de TICs y demás, pero sí que me gustaría, y como hemos visto también en el perfil del colegiado, muchos de nosotros, ¿no?, de los que estamos hoy aquí, nos dedicamos a esas facetas. Me gustaría conocer, sobre todo de la mano de Noelia, de su punto de vista, ¿vale?, como joven geógrafa, si ha tenido que reforzar parte de las competencias que adquirió en el grado, es decir, si has tenido que especializarte estudiando algo más, y en ese caso, ¿vale?, ¿cuáles serían pues esos estudios o complementos que podrías a lo mejor poner desde tu opinión, y sobre todo a lo mejor a los futuros geógrafos que hay aquí en la sala, pues poderles dar qué mejor que algún consejo, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. Gracias a todos por asistir, gracias por invitarme a esta mesa de debate. Estoy muy nerviosa, como podéis comprobar. No pasa nada. De cara a los estudios complementarios que realicé tras acabar la carrera de geografía, en un primer lugar fue un curso de verano en Jaca sobre glaciares, porque mi pasión durante la carrera también fue un poco lo que has nombrado tú, de más el tema de física, ¿no? El trabajo de campo siempre me ha encantado,
Pues los ríos ya ni hablar. No es porque nos inundemos cada 3 o 4 años, eso es cosa aparte. Bueno, pues supongo que viene dentro de mí, ¿no? Entonces, tras realizar ese curso de glaciares, al año y medio por ahí, comencé el máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección aquí en la Universidad de Zaragoza. Y sí que es cierto que a pesar de que las asignaturas o lo que se imparte en el máster en sí quizá no iba tan relacionado con mis gustos como podría haber sido, por ejemplo, un máster en riesgos atmosféricos, hidrológicos, en riesgos naturales en sí, o podría haber sido quizá el máster de ordenación del territorio aquí en la Universidad de Zaragoza, sí que es cierto que me gustó muchísimo, aprendí muchísimas cosas que no me habría imaginado y aparte de eso me abrió muchas puertas. Es decir, como habéis mostrado en las gráficas, un gran porcentaje de los geógrafos actualmente nos dedicamos, y ahí me incluyo, a las TIC. Y es mi caso. Entonces, yo no sé, bueno, creo que en el trabajo que estoy desarrollando ahora mismo en la empresa Geoslab es gracias a los conocimientos que adquirí en el máster. Por supuesto que toda la base me la dio la carrera, eso está claro. Y por supuesto que grandes cosas de la carrera que me apasionaban, como he nombrado, bueno, pues no las vimos tan profundamente en el máster, que me siguen apasionando y sigo investigando y me gusta hacer cursos, etcétera. Pero bueno, que me han abierto un gran campo de trabajo y no quiero desanimaros, pero existe trabajo como geógrafos, vais a tener trabajo, tenéis que esforzaros y sí que os quería aconsejar que cuando acabéis la carrera, si queréis seguir estudiando, bueno, primero, si podéis, seguid estudiando. Lo siguiente, que estudiéis algo que os guste, que os apasione, para que la especialización no os resulte complicada, porque trabajo os va a costar, igual que la carrera, os va a costar un esfuerzo, pero que dentro de ese esfuerzo seáis felices dentro de lo que estéis estudiando y de esa forma podáis encontrar un trabajo que no sea un peso que tengáis en vuestro día a día. Y ya está. Muy bien. Buen consejo, yo creo, Noelia? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, hemos comentado, ¿no?, que hay ciertas competencias espaciales que adquirimos durante la formación, los 4 años ahora del grado, que luego se pueden mejorar de una u otra forma. Pero sí que es cierto que aquí, porque estamos llevándolo, ¿no?, al nivel de la enseñanza universitaria, pero es verdad que ciertas competencias espaciales se adquieren ya desde la básica, ¿no? Es decir, la geografía se enseña desde que todos tenemos los 6 años, ¿no? Y por eso esta pregunta va ya enfocada para ti, Javier. Me gustaría, por tu experiencia, obviamente, que nos contases si dentro del aula y en las enseñanzas medias pues se han incorporado o bien herramientas tecnológicas o cómo enseñáis esas competencias espaciales en las enseñanzas medias, según tu experiencia. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, Rafa y todos los que estáis aquí. Bueno, a ver, yo estoy encantado de representar aquí la educación, a pesar de que los perfiles que hemos visto son tan atrayentes y quizás el de la educación sea el más denostado, ¿no? En la educación básica, ¿no? Yo desde el primer momento que empecé la carrera tuve muy claro que yo quería ser profesor para enseñar esto, que me entusiasmaba y que me apasionaba. Y así lo he intentado hacer desde el principio, ¿no? Tuve claro eso, aunque os envidio enormemente, ¿no?, a muchos de vosotros por lo que hacéis. Pero es muy complejo transmitir eso a los chavales, ¿no? Transmitir eso desde, en mi caso, en secundaria, porque falta una base ya en primaria, importante, y porque también faltan medios en secundaria. Me preguntaba si se introducen esas herramientas, si tenemos esas herramientas en los centros, y no las tenemos, ¿vale? Tenemos un acceso muy limitado a la informática en sí, muy limitado porque se nos llena la boca de decir la inversión en Chromebooks y en nuevas tecnologías, cuando la realidad es que esas tecnologías que llegan a los centros se quedan obsoletas en
en muy poco tiempo porque cuesta más arrancar para que estén al día y cuando están al día ya no sirven. Y entonces tenemos que recurrir a la tradición, que también está bien. Pero es difícil enseñar o hacer atractiva una profesión que está totalmente renovándose, ¿no? Con las TIC y como estamos comentando, ¿no? Es muy difícil hacer eso atractivo a los chavales porque no tenemos esas herramientas para mostrárselo, ¿no? Les podemos enseñar imágenes que les muestren cómo se está trabajando, pero no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Estamos muy limitados en muchos centros. Yo trabajo en centros rurales desde que empecé y no por estar en centro rural hay menos opciones, pero a veces llegan tarde y cuando llegan, pues muchas veces tampoco llegan para nuestra materia, porque lo normal o lo que se entiende como normal es priorizar la tecnología en los centros de secundaria, priorizar la biología y geología para este tipo de herramientas y a nosotros se nos da el mapa de toda la vida enroscado en el tubo y ya está. No tenemos otras cosas. Sí, a ver, están, pero no son prioritarias, ¿vale? Para nuestra materia. Y eso además teniendo en cuenta que la gran mayoría de los que impartimos geografía, o los que imparten, perdón, geografía, no son geógrafos, ¿vale? Por lo tanto, si pueden, recurren a la tradición, ¿no? Más memorística y a traer el mapa de toda la vida, que afortunadamente, si hay suerte, está actualizado, si no, pues recurrimos al mapa que quede por ahí. Y nos cuesta, ¿no? Entonces, es verdad que se hace esfuerzo, o se pretende dar la imagen que se hace esfuerzo por parte de la administración, pero quizá todo ese abanico tan interesante no llega a las enseñanzas medias. Y entonces se sigue impartiendo muchas veces la geografía como lo hacían, bueno, como la recibí yo. ¿Tú eres a lo mejor esa excepción que confirma la regla o no? Corrígeme si me equivoco, Bueno, Javier. Esperemos que no. Siempre que pueda, así es. Pero es verdad que tenemos poco. Pero, claro, yo intento con todo lo que tenemos, con lo que tengamos, sacar el máximo partido. Pues, ¿no? claro. Y muchas veces es verdad que se puede sacar muchísimo partido de un mapa topográfico y trabajar con los alumnos de 12, 13 años con eso. Porque es verdad que tampoco a lo mejor tienen la soltura para desenvolverse con otros medios informáticos. Tampoco la tengo yo muchas veces. Claro. Pero siempre que se puede, siempre que puedo, ¿no? Yo desde luego intento introducir eso. E intento sobre todo poner a la geografía en su sitio. Porque normalmente lo que se intenta hacer es pasar cuanto antes en la parte de geografía, en el curso en cuestión, y llegar a la historia. Entonces, quizá hay que entenderlo como algo siempre relacionado, ¿no? Correcto. Y aprovecharnos de ello. Por eso, creo que, claro, me estás dando a entender que en los centros, o en la mayor parte, claro, si la docencia de la geografía no queda en manos de los geógrafos y geógrafas, no es una ciencia analítica. Se sigue dando desde un punto de vista más descriptivo, ¿correcto? Más Sí, memorístico, por más decirlo memorístico, así. Sí. Vale. A ver, necesitamos una base memorística, está claro. Yo encuentro, y llevo dando mucho tiempo primero de la ESO, y encuentro cada vez más chavales, un porcentaje aproximado de entre un 10-15%, que no colocan los continentes en primero de la ESO en su sitio. Los continentes, como voy a hablar de otras cosas, ¿no? En la primera prueba inicial que realizamos, cada año son más los que no lo hacen. Ya. Y no es que esté diciendo que son los que abandonan todo, no, hablo de chavales que lo intentan, pero que realmente no saben dónde está África. Entonces se necesita esa base y hay que darla y hay que recurrir a eso. Si no tenemos eso no podemos hacer otras cosas, está claro, ¿no? Hay que partir siempre, obviamente, de lo mínimo, correcto. Vale, gracias, Javier, por tu apreciación. Vale, llegados a este punto, me gustaría lanzar una mesa un poco, o sea, una pregunta a la mesa, ¿vale? Para que todos ahí pudiésemos compartir opiniones acerca un poco de la igualdad o de las oportunidades que creéis que tienen los geógrafos y geógrafas en el mercado laboral. ¿Creéis que la actividad profesional está reconocida igualmente que otros profesionales? Arquitectos, biólogos o cualquier otro. Y sobre todo, en el caso de que tengamos diferencias salariales, laborales, económicas,
¿Cómo podríamos a lo mejor en parte pues, cambiar esa situación? Venga, ¿quién se anima? Pues me animo yo. A ver, la diferencia... Me animo yo porque soy más viejo, ya lo he dicho antes. La diferencia principal es la falta de igualdad de oportunidades. Es decir, yo que estoy viendo en la sala algunos compañeros míos de la administración, incluso que hemos entrado juntos, como con Víctor, en la misma promoción de funcionarios, es biólogo, buen biólogo, le gustaría ser geógrafo, pero es biólogo. Es una broma, es un buen biólogo. Cuando trabajamos juntos, yo nunca he notado en la administración, y bueno, mis compañeros de salud pública, médicos, etcétera, nunca he sentido una diferencia entre profesionales. Se ha respetado mi criterio igual que yo he respetado el suyo y hemos podido trabajar en situación de igualdad. El problema es la falta de oportunidades para trabajar en igualdad. Es decir, y los que estamos en el Colegio de Geógrafos y que defendemos la profesión somos bastante poco corporativos. No estamos reivindicando exclusivamente que saquen plazas solo para geógrafos, ojalá, como pasa de otras profesiones, sino reivindicando que al menos se nos deje participar en igualdad de conocimientos, como ha ocurrido en otros muchos tiempos respecto a puestos determinados. Es decir, que las plazas, si hace falta un técnico en riesgos naturales, pues o como pasan las plazas del Instituto Geográfico Nacional, pues que saquen un temario, que se presenten todos los titulados que quieran, incluidos los geógrafos, pero el problema es que estamos excluidos de la mayor parte de las convocatorias. Ahí es cuando me refiero a la desigualdad, de falta de oportunidades. No nos dejan concurrir. Tenemos que ir continuamente a los tribunales, a luchar en los tribunales que las plazas de técnico de medio ambiente, las plazas de técnicos de desarrollo rural, las plazas de técnicos de urbanismo, las plazas de constantemente ir a los tribunales para decir que nuestra titulación está capacitada para ejercer esa profesión. Es verdad que en la mayoría de los casos se gana, pero se han perdido años en ese tiempo y en ese momento, ¿no? Y sigue y continúa la misma situación cuando se convocan por parte de las administraciones, ¿no? En el ámbito de la empresa pasa exactamente igual. Prefiero contratar un ingeniero de montes que, bueno, tiene un caché social y de prestigio social más que un licenciado, un graduado en geografía, y además seguro que sabe hacer más cosas, porque es ingeniero. Esto nos pasa continuamente, es un comentario que escuchamos continuamente. Entonces, mi mayor preocupación es que no tenemos la oportunidad de luchar en situación de igualdad. Esa es la mayor desigualdad que encuentro. ¿Qué opináis el resto? Estoy de acuerdo con la apreciación, pero quizá matizaría también que no somos los únicos afectados. Es decir, los ingenieros es verdad que siempre pues, han tenido pues, preferencia, ¿no? Tanto entiendo en la administración como en la empresa privada, pero no somos el único colectivo que tiene esos problemas. Los biólogos, los geólogos y otras disciplinas también tienen ese mismo problema, ¿no? Yo creo que la cuestión es un poco los beneficios de tener un tipo de profesional u otro, o los tipos de actividades que de alguna forma tienen más beneficios, ¿no? Al final, en lo que nos dedicamos principalmente los geógrafos, que es el desarrollo rural, medio ambiente, son cosas que han estado siempre un poco dadas de lado, ¿no? y que únicamente se llevan a cabo porque existe una normativa, ¿no? Que obliga a que eso se haga y se desarrolle, ¿no? Lo que prevalece es pues, el beneficio económico que nos dan pues, otro tipo de actividades pues, que a lo mejor desarrollan, ¿no? Los ingenieros, y por eso hay a lo mejor esa diferencia. No creo que sea solo una cuestión de los geógrafos, como digo, sino que es un poco la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hablando de demanda o de oferta, yo no lo sé si alguno, por ejemplo, se ha visto en situaciones de que a lo mejor en una oferta de empleo por ser geógrafo reciba menos remuneración económica o no. No lo sé si en ese lado consideráis que a lo mejor hay también desigualdades. No sé qué opináis, cómo lo veis, porque sí que es verdad que hay ciertas profesiones, ¿no? Que como decíamos antes, ¿no? Es que como eres ingeniero superior ya exiges cierto caché, ¿no? No lo sé.
pero la verdad es que, bueno, intentemos, ¿no? Pelear, para eso está el colegio también, profesional, para defender nuestros intereses, nuestra profesión, y yo creo que sería un poco el punto en el que podríamos partir. Vale, sí que me Sergio. gustaría, hemos Sergio. hablado... Ay, perdón, David. Oh, sí, Me claro, gustaría claro. también, sí, puede ser. Adelante, no, claro, perdón. Bueno, como ingeniero en la mesa representante, no geógrafo, creo que tengo que manifestarme un poco. Bueno, pues quizá humildemente a lo mejor sí que puedo confirmar que cuando dices que eres ingeniero, pues parece que el trato es diferente. Creo que es innegable. Porque yo a veces digo que soy ingeniero, a veces digo que soy informático, y en función de lo que digo antes, pues parece que el trato es diferente, o no sé, a lo mejor a priori, ¿no? Hay unos prejuicios en la sociedad y son los que son. Incluso ahora mismo se está hablando de los ingenieros. Bueno, pues un ingeniero de química, un ingeniero químico, un ingeniero de informática, muy diferentes también en sí, pero yo creo que sí, que es innegable, que es algo obvio y palmario, y por eso es muy de reconocer la labor que realiza el colegio. También un poco por continuar, aunque quizás saliéndome el tema de la desigualdad, creo que hay mucha... yo siempre me gusta relacionar la informática con la geografía, porque creo que las dos disciplinas son muy transversales, tienen mucha relación con muchos campos, que no hay informática hoy en día, ¿verdad? Pero creo que a la vez son las grandes desconocidas. Se ha hablado ya suficientemente. No voy a hablar de la parte de la informática, que no es la mesa redonda de la Semana de la Informática, pero bueno, sí que me gustaría lanzar si realmente, reflexionando cada uno internamente, sabéis realmente lo que es un informático, qué hacen, además de programar, y los de los ordenadores, y también qué hace un ingeniero, ¿no? O quizá algo más fácil para que caigáis, ¿no? ¿Qué es lo común a un ingeniero de montes, a un ingeniero químico, a un ingeniero de telecomunicaciones, industrial, de caminos, de informática? ¿Qué les hace común? Quizá esa pregunta habrá quien, muchos, sabréis decir las cualidades y por qué se le denomina ingeniero, pero otros muchos pues quizá no. Y también todo el mundo, cuando se pone la figurita de ingeniero o ingeniera, siempre se pone a un señor con un casco y unos planos, ¿no? Pues yo no me veo ahí, ¿no? Pero también lo soy. Entonces, pues bueno, y ya quizá para nota, ¿cuál es la diferencia entre un informático y un ingeniero en informática? Esa ya es triple... Pero como digo, es la Semana de la Geografía. Sí. No obstante, Genial. yo querría decir que el problema de la geografía es que no se conoce. Todos estos campos que nosotros aquí hemos visto, que los conocemos, desde la enseñanza media no se conocen. Los alumnos que cursan bachillerato y que tienen que elegir qué hacen, el que afortunadamente cursa geografía, pues descubre cosas que dice, pero es que esto también es geografía. Es como que, como todo lo que se ha visto hasta ese momento ha sido más memorístico y más descriptivo, cuando se llega a la parte aplicada, se descubre un abanico enorme, ¿no? Pero no se sabe. Y entonces, pero aquí lo sabemos y lo entendemos y lo hemos visto. Pero la mayor parte de las personas que le preguntásemos por la calle ahora mismo te dirían, pues el geógrafo pues hace mapas, o te dirían, pues el geógrafo se sabe las capitales. Pero en realidad no sabemos, la mayoría de la sociedad no sabe muy bien cuál es el perfil del geógrafo. Ahí está el problema, ¿no? Y ya lo podemos comparar con ingenieros o como queramos, pero el problema es ese. Correcto. A mí, por matizar un poco por ampliar un poco este tema, ¿no? Y desde luego en la mesa ya no nombraría ninguna profesión más. Que no sea la de geógrafo. Además, porque lo he dicho, porque no somos corporativos, solo queremos igualdad de oportunidades. Me da igual la profesión que sea con la que me tenga que intentar ganar el hueco, ¿no? Por lo tanto, no nombraré ninguna profesión más. A mí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier, y además yo creo que en la sala hay un porcentaje importante de personas que no son de nuestro ámbito profesional y que hoy están esperando escuchar qué es lo que sabemos hacer para poderse relacionar con nosotros desde el ámbito privado o público
y poderles aportar y, por lo tanto, poder interactuar con esas profesiones, ¿no? A mí lo que me preocupa, porque por no entrar en el debate de la educación y de lo mal que está la educación en la geografía, que es un debate que sería demoledor, porque la geografía prácticamente ha desaparecido de la enseñanza secundaria y del bachillerato. Esto es lo que hay que decirlo claramente. A mí lo que me preocupa me preocupa y mucho de lo que acaba de decir Javier, de que, bueno, claro, cómo van a elegir los chicos lo que desconocen, etcétera. A mí lo que me preocupa es los que trabajan con nosotros y conocen lo que sabemos hacer y les parece muy importante y tienen capacidad de decidir para contratar o para sacar plazas de geógrafos y no lo hacen. Es decir, ¿qué ocurre en el momento en el que estamos trabajando con una empresa o estamos trabajando en la administración, trabajan con nosotros, saben de nuestras capacidades, les parecen fundamentales, importantísimas, pero cuando tienen que decidir sacar una plaza, la sacan de otra titulación? No diré ninguna, pero la sacan de otra titulación. Eso ya ahí es donde nos quedamos absolutamente sin herramientas, ¿no? Es decir, me han visto trabajar, están súper contentos como trabajamos, pero siempre hay un pequeño matiz para poner la prioridad en sacar la plaza de otra titulación, ¿no? O sea, ya no es solo el desconocimiento desde abajo para que puedan elegir, que eso es un problema de futura cantera para tener profesionales en esta ciencia, sino que cuando trabajamos y nos aprecian y saben, al final cuando toman la decisión, toman una decisión que no es la de contratar a un geógrafo. Igual es un fallo nuestro, ¿eh? Que no somos todopoderosos, ni sabios, ni los más listos de la clase, pero ahí hay un problema grave. De hecho, claro, cuando has comentado que en la administración pública no se generan puestos base en Aragón más que 2 desde el 98 y otro en 2021, pero sin embargo en las empresas semipúblicas sí que se contrata nuestro perfil, ¿no? Sería un poco el decir, bueno, ¿qué podemos hacer? O a lo mejor también desde el propio colegio, por defender más la profesión, juntarnos, acercarnos a esas empresas, intentar, ¿no? Pues, oye, conoced lo que hacemos y intentemos luchar todos a una, ¿no? Podría ser una opción. A mí me gustaría, hemos hablado, ¿no?, de que también los futuros geógrafos que están aquí, que están estudiando ahora el grado, pues trabajan sobre una serie de materias, ¿no?, teóricas, algunas más prácticas, otras más tecnológicas. Y yo recuerdo, sin mirar a nadie, que aquí hay compañeros míos de carrera que tenían pánico para hablar en público porque no podían hacer una exposición. Y de verdad, y ahora me quito el sombrero porque son excepcionales. Entonces, me gustaría lanzar una pregunta y es si creéis que hay algún tipo de competencias que habría que potenciar en esos futuros geógrafos y geógrafas, pues lo que se conocen, ¿no?, como esas soft skills o habilidades más blandas, que a lo mejor no se adquieren tanto durante los años de formación, pero sí a futuro en el ámbito más profesional, académico o docente. ¿Cuáles creéis que son esas soft skills que un geógrafo o geógrafa pueda necesitar desarrollar o impulsar? Venga, comentadme, todos los que queráis. Sí, Noelia, tú misma. Bueno, yo creo que un geógrafo, cuando finaliza la carrera o los estudios pertinentes, creo que tiene muchas de esas habilidades. Aunque no sepa que las tiene, las tiene. La primera yo creo que es la resiliencia. Cualquier persona que se haya enfrentado a hacer un trabajo para una asignatura, haya recibido unas correcciones y haya sido capaz de entender esas correcciones y volver a realizar ese trabajo con el objetivo de mejorar, de subir nota, pero de mejorar, creo que ha adquirido esa resiliencia. Eso es lo primero. Por supuesto, la resolución de problemas. En muchos ámbitos, como habéis comentado, la geografía es una ciencia muy diversa que agrupa muchísimas disciplinas, ¿no?, dentro de ella, y entonces yo creo que el geógrafo tiene la capacidad, además de aunar esas disciplinas, esos pequeños departamentos, de resolver los problemas de estos y de relacionarlos con otros. No sé si me he explicado bien, pero que sí. Además, creo que es una persona muy creativa, ya no solo en el tema sí, sino que tiene mucho campo de visión. El campo de visión de un geógrafo es muy amplio. Y, por otro lado, sabe gestionar el tiempo. Eso quizá sí que se aprenda más adelante, ¿no? Pero es un primer paso, la gestión del tiempo, que se aprende yo creo que en la carrera.
y es muy colaborativo. Quizá por lo que estamos diciendo, de que es difícil encontrar a un geógrafo pues, o en el sector público o en otra empresa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, soy la única geógrafa en mi empresa. Todos son ingenieros informáticos. Bueno, pues tengo la capacidad, por decirlo de alguna forma, de colaborar con ellos y de enseñarles que, en este caso, en primera persona, soy capaz de hacer y ellos complementar, bueno, o en este caso yo complementar su trabajo, darles un punto de vista distinto que ellos quizás no han sido capaces de tener porque no tienen los conocimientos que tiene un geógrafo. Aparte de esto, quería comentar que la geografía es una disciplina, es una ciencia preciosa. Así. No, Innegable. en serio, es preciosa, ¿vale? Y todo el mundo debería estar orgulloso, todo el mundo que sea geógrafo, de ser geógrafo. Y lo debería, tampoco gritar a los cuatro vientos, pero si le preguntan si es geólogo, por favor que recalque que no. Entonces, y lo de que si el colegio de geógrafos podría hacer como un poco más de voz, ¿no? De lo que somos o de lo que representamos o de lo que somos capaces de hacer, creo que sí, pero no solo ya el colegio de geógrafos como colegio, sino cada persona que ha sido o será estudiante de geografía. En mi caso, y ya me estoy yendo del tema, si quieres me cortas. No te preocupes. A mí la geografía me llamó en mi segundo de bachillerato. Yo hasta entonces conocía la geografía como lo que hemos dicho, pues que si los continentes, ríos, capitales, y claro, pues es algo memorístico totalmente, incluso aburrido. Bueno, me parecía aburrido, quizá a alguien le guste, pero en segundo de geografía doy gracias que tuve un profesor, un docente que supo, no sé, mostrarme la belleza de esta disciplina y fue lo que me animó a cursar la carrera. Entonces, ojalá todos los estudiantes de la ESO o de bachillerato tengan docentes que los animen a las distintas especialidades a conocer lo bonito de ellas. Que yo no solo digo que la geografía sea lo bonito, que la ingeniería seguro que es muy bonita. Pero bueno, que también la geografía. Qué responsabilidad, Ya. Además, antes, claro, tú has dicho, Javier, que para ser profesor, que tú lo venías en la sangre, ¿no? Habías estudiado geografía, querías ser profesor, querías ser un buen profesor de enseñanzas medias. Y yo es que además coincido plenamente con Noelia porque yo recibí afortunadamente ese mismo feedback. Mi profesor de bachillerato también me inculcó y al final hice la carrera con muchísima pasión y bueno, en fin, no he venido a hablar yo aquí de mi libro, que los protagonistas sois vosotros. Hemos hablado de competencias y has dicho una que me ha gustado mucho, que has dicho de gestión del tiempo, ¿vale? Acerca de cómo manejar, ¿no?, proyectos o cómo llevar a cabo pues, un proyecto GIS o de geografía de cabo a rabo. Pero sí que me gustaría saber si, no sé, los geógrafos y geógrafas en general son innovadores o creéis que somos líderes o somos más followers, no lo sé. Me refiero en el sentido al trabajar en equipos multidisciplinares, en cualquier ámbito, me da igual que sea en la empresa pública, en la privada, en la docencia, ¿cómo generáis ese sentimiento de participación o de trabajo en equipo? ¿Cómo creéis que nos vemos? Comentadme. Bueno, desde la docencia, yo creo que partiendo de que la geografía es síntesis siempre, y siempre lo será así, creo que como geógrafos, dentro del ámbito educativo, yo tengo la sensación de ser emprendedor en el momento en el que tomamos iniciativa, ¿vale? Hablo por mi parte, pero por otros compañeros también geógrafos en educación lo mismo, ¿no? Tomamos la iniciativa para agrupar muchas veces equipos y eso es una parte fundamental que a lo mejor aportamos nosotros como ciencia de síntesis y como representantes de una ciencia así, ¿no?, tan global y tan abierta. Entonces, en ese sentido sí que creo que podemos, bueno, liderar o por lo menos iniciar, ¿no?, arrancar. Y dentro de la educación hay una competencia, ahora que estamos con cambios de leyes y demás, que bueno, siempre ha estado esta competencia, pero quizá ahora se matiza un poquito,
Y es la competencia que se llama ahora personal, social y de aprender a aprender. Yo creo que esa es nuestra, pero nadie lo ve así, quizá hasta que no se pone a profundizar. Es nuestra, a ver, con ciertas comillas, ¿no? Pero es nuestra porque podemos o somos capaces de liderar para aprender a aprender, de gestionar y de aglutinar ideas. Quizá nos falte, pues, a veces profundizar en algunas cosas, pero sí somos capaces de coger de aquí, de allá y liderar esos equipos. Y eso es aprender a aprender. Es una de las competencias clave que tenemos en la LOMLOE, ¿no? Y que desde todas las materias se pretende conseguir. Entonces nosotros tenemos una baza ahí desde la geografía y la historia también como ciencias afines para empezar a liderar y para ser capaces de dar herramientas al alumno de aprender a aprender, de tomar decisión y de tomar iniciativas, ¿no? Y luego ya, con la ayuda del resto, pues ser capaces de montar algo. Sí. Bueno, es un poco violento hablar de, en fin, de cualidades brillantes de las que podamos presumir, ¿no? Porque aquí tendríamos que preguntarles a muchos de nuestros compañeros con los que trabajamos si efectivamente pues, somos eficaces, si somos innovadores, si tiramos del carro, ¿no? Pero desde luego en el ámbito sobre todo en el ámbito de la administración pública, en estos tiempos en los que nos ha tocado incorporar muchas de las innovaciones en materia de información geográfica y de gestión de la información geográfica y aplicar todo ese conjunto de informaciones a la toma de decisiones, no sé si hemos liderado, pero hemos puesto encima de la mesa muchas ideas innovadoras para la gestión, no de nuestro ámbito que puede ser el más constreñido a la ordenación del territorio, sino que hemos puesto encima de la mesa herramientas para que se tomen mejores decisiones en otros muchos ámbitos. No sabemos si acertadas o no, pensamos que sí, que ayudan a nuestros compañeros del resto de la administración pública o de otras administraciones con las que colaboramos, ¿no? Entonces, no es cuestión de presumir y venir aquí a hacer un alarde de lo buenos que somos, pero sí que es verdad que bueno, pues por interés y por profesionalidad estamos al tanto de lo que está ocurriendo y de lo que se está moviendo en el campo de nuestra ciencia e intentamos incorporarlo continuamente, ¿no? La aportación de novedades es permanente, ¿no? Podríamos decir que nosotros actualizaciones en la infraestructura de conocimiento espacial ya nueva y potente de la Administración Pública Aragonesa, prácticamente se suben entre 4, 5, 8 desarrollos nuevos todas las semanas. Es decir, y eso lo ponemos a disposición de la ciudadanía, a disposición de la administración, por lo tanto algo estamos ahí empujando, no sé si liderando, si coordinando, pero empujando, ¿no? Yo creo que eso es una particularidad que tiene nuestra profesión por algo que nos distingue y que estamos repitiendo todo el rato y que los que no son profesionales de la geografía en esta sala y nos están conociendo o nos han conocido trabajando, pues bueno, pues tenemos esa capacidad de relación y hay que decir de resolución de problemas que me ha gustado mucho porque es algo de lo que siempre presumimos, pero que hay que decir que como en todas las profesiones los hay buenos, malos y regulares. Lo que pasa que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Dependiendo de la profesión que sea, pues si se es malo, pues se califica toda la profesión. En otras ramas y en otras titulaciones científicas no es así. En nuestro caso lo hemos vivido en la administración pública. Podría poner un ejemplo claro en el que un puesto base, que era mi puesto de origen de entrada en la administración, pues por una mala gestión de un funcionario interino en ese momento de titulación geografía, pues que no respondía a las expectativas, ese puesto se ha suprimido y se le ha cambiado de titulación. ¿Eso se hubiera hecho con otras titulaciones? Mi experiencia de 24 años en la administración es que no. Por lo tanto, bueno, pues es evidente que sí que tenemos esas capacidades, pero bueno, a la larga pasan estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí que empujamos, sí que lideramos, sí que coordinamos, pero bueno, eso es un camino todavía muy largo que tenemos que recorrer, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos una formación muy variada, ¿vale? Hablamos, ¿no?, del geógrafo físico, el geógrafo humano,
el análisis geográfico regional, al final tenemos una formación muy diferente. O sea, estudiamos desde edafogeografía, biogeografía, geomorfología, hidrología, climatología, sector terciario, turismo, población, demografía, núcleos urbanos, infraestructuras. Te puede gustar más una cosa o te puede gustar más otra, ¿no? Al final te especializas los últimos años en lo que más te gusta, pero has tenido que aprender cosas que a lo mejor no te gustaban para nada. Entonces tenemos, yo creo, una capacidad de adaptación Medio. que no tienen otros profesionales, porque tú has tenido que aprobar cosas que a lo mejor es que decías, bueno, pero esto ¿qué es? Y lo has aprendido, ¿no? Y luego sales al mundo laboral y te toca mezclarte con profesionales de muy diversas ramas, porque no hay, estamos diciendo que la salida de los geógrafos no es muy amplia, ¿no? Y te toca trabajar con ingenieros, que he estado trabajando con ingenieros, con geólogos, con biólogos, con arquitectos, con... Y tú tienes esa capacidad, como decían los compañeros, ¿no? De como hay materias que las has tenido que aprender aunque no te gustaban, pues a lo mejor tienes esa capacidad de aprender cosas que a lo mejor en ese momento tampoco te apasionan, ¿no? Y a eso vamos a otra característica que han dicho, la practicidad, ¿no? Sobre todo somos prácticos, ¿no? Ponemos sobre la mesa muchas variables y muchas informaciones y al final tenemos esa capacidad de relacionarlas todas, de unirlas todas con un objetivo final, ¿no? Nos han enseñado desde el principio, ordenación del territorio, toma de decisiones, que hemos dicho, está muy bien, el poder relacionar, es tener esa capacidad de relacionar, pero al final tienes que tomar una decisión. Y cuando te contratan en una empresa, lo que quieren es que seas autónomo y que tomes una decisión. ¿Vale? Entonces, pero eso ya va un poco más innato, ¿no? en la persona, ¿no? Hay personas que tienen más facilidad, ¿no? para tomar una decisión que otras, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esa es la virtud, ¿no? que tenemos. Y quizá el defectillo que tenemos es que no nos hemos sabido vender nunca. Yo desde que empecé a estudiar geografía siempre existía ese aura de victimismo, ¿vale? Y ya está bien, ¿no? O sea, hay que llegar a la empresa y decir, no, yo soy geógrafo y tengo unas capacidades y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y a lo mejor eso es lo que deberíamos o faltaría, ¿no? Algo de marketing, coaching, autoestima, o no sé, ¿no? Sí, coaching, psicología sí. o no sé. Pero es un poco, yo creo que lo que nos pasa, ¿no? Tendríamos que cambiar ese aura negativa hacia la positividad. Me parece Vale. perfecto, sí, Teresa. Bueno, genial, nos estamos quedando casi sin tiempo, así que voy a lanzar un par de preguntas, ¿de acuerdo? Que vienen del público, así que ahí ya... la primera va para David, ¿de acuerdo? En donde nos comentan o quieren saber qué es lo que le faltaría a un geógrafo en el campo de las TIC para formarse o para ser, en este caso, un complemento dentro de la empresa privada. Bueno, pues yo creo que generalmente los profesionales de geografía suelen tener un muy buen conocimiento de las herramientas. Incluso yo diría que a veces se hace un abuso de las herramientas y hay veces que hay que resolver un problema y no siempre hay que ir a la herramienta GIS. Hay otra, eso creo que es una característica que suelo ver, ¿no? ¿Cuál es, no sé, cómo se resuelve esto? Pues a lo mejor la respuesta está en Google o hay que usar Excel o hay que usar... No, me voy a bajar la capa de países para ver cuál es... No, a lo mejor no siempre hace falta ir a QGIS o ArcGIS para tener determinadas respuestas, ¿no? Eso yo creo que esa base suelen tenerla sobradamente, igualmente de teledetección, de toda esa conocimiento lo tienen bien, esas habilidades. Y yo creo que tradicionalmente siempre se dice que deberían aprender a programar y yo discrepo un poco porque creo que no es principalmente su función. Lo que deben es probablemente hacer lo que hacemos los informáticos, que es saber buscar en Internet la solución, ¿vale? Porque ya programamos muy poco y lo que hacemos es copiar lo que hacen otros. No sabemos quién lo hace, pero hay unos informáticos creadores y todos los demás que solamente nos dedicamos a copiar las respuestas de Stack Overflow.
Y eso que provoca risas, pero es que saber buscar es difícil, y saber dónde buscar y saber cómo preguntar pues es difícil, y creo que es muy útil en este futuro cercano de ChatGPT, de inteligencia. Y creo que otra competencia más útil casi que la de programación es conocer bien los fundamentos de las bases de datos espaciales. Esa competencia me parece mucho más interesante Útil. que la de programar, ¿vale? Que, como ya digo, pues herramientas de generación de código automático yo creo que nos van a quitar el puesto. No diré que estoy ni a favor ni en contra, pero así podremos dedicarnos a otras cosas, a nuestro ocio mientras programan las máquinas. Genial, muchas gracias, David. Si os parece, nos da tiempo creo que a la última, ¿vale? Que en este caso está dirigida para Fernando, ¿ok? Y desde el público nos lanzan la pregunta es como muy trascendental, es muy filosófica. Sí, sí. ¿Por qué eres geógrafo? ¿Qué es lo que te da y qué te aporta? Imagino que al punto de vista más personal o en tu vida cotidiana. Pues mira, yo muchas veces repito porque yo sí que tengo orgullo, sin menospreciar ni a nada ni a nadie. O sea, es decir, yo no, cuando he tenido que estar en reuniones de compañeros o en reuniones nacionales o internacionales, no me da ninguna vergüenza decir que soy geógrafo. Como no me daba vergüenza cuando investigaba y era profesor de enseñanza secundaria en un colegio concertado. Iba a reuniones científicas cuando hacía mi tesis doctoral y todo el mundo se presentaba y era de prestigiosas universidades. Y yo me presentaba como profesor de bachillerato del Colegio Compañía de María la Enseñanza de Zaragoza. No me daba ninguna vergüenza. Por lo tanto, creo que aquello fue un aprendizaje muy importante para decir que soy geógrafo y que no me dé vergüenza. Por lo tanto, me da satisfacción porque es mi profesión y porque además es mi hobby. Entonces, cuando tú conjugas tu profesión con tu hobby, pues no te cuesta trabajo hacerla. Intentas transmitirla con el máximo de pasión cuando he sido docente o cuando trabajo en la administración o cuando estoy en mi vida privada y me dicen pues eso, pues que soy un friki de la geografía, de la cartografía, de los globos terráqueos, etcétera. Bueno, pues vale, si es para ofenderme, pues no lo consiguen. Claro. Porque es mi hobby, mi pasión, ¿no? Y cuando ya me insiste mucho mi hijo veterinario, pues le digo, muchacho, te ha dado de comer y te ha dado de estudiar esto de los mapas de los globos terráqueos. O sea, esto ha servido para que comas y para que estudies. O sea, que tampoco será tan, en fin, ni tan obsesivo ni tan regular. Por lo tanto, me da muchas satisfacciones. O sea, pensar en fin, y siendo trascendente y poniéndome un poco más serio, pensar que solo un 1% de mi trabajo, que además es mi pasión, como digo, ayuda a tomar mejores decisiones que hagan que la ciudadanía, incluyéndome yo, en un sentido incluso egoísta, pueda tener una mejor calidad de vida. Para mí, bueno, me llena de orgullo y satisfacción, que decía alguno de nuestros políticos, ¿no? O sea, eso es lo que me da, me da que me creo mi profesión, y cuando he estado en la enseñanza me he creído que la transmisión de conocimientos en esta materia era trascendente, pero cuando estoy en la administración pública, el servicio público me lo creo, y desde el ámbito de la geografía y la toma de decisiones, como digo, solo con que nuestro trabajo repercuta en un 1% en la mejora de la toma de decisiones de lo que ocurre sobre el territorio, me cubre totalmente mis expectativas profesionales. Genial. Oye, yo estoy contigo también, Fernando. Yo soy un geofriki y siempre lo digo a todas las charlas que voy, de verdad, cualquier persona, de verdad. Hay que sentir la vocación y la profesión, de verdad. Si os parece, como nos estamos llegando al final, recordad que tendremos ahora un pequeño vino español para que todos aquellos podamos seguir hablando, conversando de una manera un poquito más informal. Y de nuevo agradeceos a todos, ¿vale? A los 5 ponentes. Yo creo que ha sido una mesa bastante enriquecedora. Hemos puesto sobre la mesa bastantes temas que son de actualidad. Y por mi parte, poco más. Agradeceos de nuevo. Tenemos aquí ahora un pequeño detalle para daros, ¿vale? No os vayáis sin él. Y de nuevo, muchas gracias por todo, ¿vale? A vosotros. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Siento saltarme el protocolo porque no sé si estaba prevista esta intervención, pero yo soy la directora del Departamento de Geografía y, por lo tanto, una de las
tres patas, digamos, que han estado trabajando para esta fabulosa mesa. Si bien la idea inicial fue del Colegio de Geógrafos, cuando tuvieron la atención, junto con el director general de DIGEAR, de venir a cambiar impresiones con el nuevo equipo de dirección que habíamos asumido el departamento allá por el mes de noviembre. Hablamos de esa mesa de geografía como un sueño, como algo que podría ser y ha sido, y yo la verdad es que no me lo puedo creer. Ha sido un trabajo grande, pero yo quería no solamente no echarnos flores al trabajo, sino de señalar que esta mesa de la geografía profesional forma parte de una semana de la geografía, que es una iniciativa que el departamento venía haciendo desde hace ya 3 años, esta es su 4ª edición, pero esta edición tuvimos claro que había que hacer algo más y sobre todo la gran suerte ha sido poder sumar nuestro esfuerzo al del Instituto Geográfico de Aragón y el Colegio de Geógrafos, ¿no? Esta es nuestra 2ª semana de esta semana de 4, que terminaremos el 20 de abril. Y yo quiero, empezamos la semana pasada con la firma del convenio con el IGEAR, un acto fantástico que abrió muchas posibilidades, ¿vale? Luego, se ha hablado aquí mucho, Javier, que me acuerdo de ti y de vosotros perfectamente, de aquella generación del 2001 legendaria. Vamos a ver, se ha hablado aquí de los estudiantes y hemos hecho dentro de esta Semana de la Geografía una iniciativa pionera que yo creo que va a seguir y que quiero agradecer a Lucía, que está aquí, que ha montado unos talleres de cartografía de herramientas, haz tu primer mapa con herramientas web para estudiantes de ESO. Han sido ya cuatro talleres, hoy era el 4º, pero haremos más, seguro que esto va a haber más. Por otra parte, mañana tenemos la Olimpiada de Geografía, es un clásico de ya la 13ª edición. Y a la vuelta de Semana Santa tenemos aquí mismo en la Sala Pilar Sinués el documental Envejece en tu pueblo, ¿vale? Al día siguiente el mapatón que lleva años liderando Juan de la Riva y que también va a batir récords este año, ¿no? El día 14 por la noche, iniciativa nueva, participamos en la GeoNight, que es una iniciativa europea internacional de difusión, de divulgación de la geografía. Entonces hemos montado un paseo ciudadano por la noche que, bueno, será todo un experimento. Y después, la otra semana, tenemos aquí 2 sesiones técnicas de muchísima categoría, nuevamente, con personas del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cátedra de Visibilidad Geográfica, y terminaremos con una conferencia de la Subdirectora General de Políticas Territoriales sobre temáticas de ciudad y territorio. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para ellos, hemos hecho un esfuerzo todos para el futuro de la geografía, para que la sociedad conozca la geografía, para que vea esta estupenda realidad, pero sobre todo el trabajo es para vosotros. Por lo tanto, yo estoy encantada de ver esa bancada tan llena, porque esto lo hemos montado sobre todo para que veáis lo que podéis hacer, para que os sugiera, para que veáis lo que os ha contado Noelia, que Noelia hubiera estado ahí hace 2 años, ¿no? En fin, y luego también quería un poco llamar la atención sobre esos roll-ups que están un poco decorando, es decir, como una iniciativa de personas que no están aquí porque están fuera, Francisco Pellicer en particular, pues hemos diseñado y hemos dado contenido a lo que serían 12 carteles con ese lema que tuvo la idea Paco Pellicer, GeoAction, ¿no? La geografía nos ayuda a conocer y actuar. Un poco la línea de lo que comentabas tú, Teresa, nos lo tenemos que creer. Y esos roll-ups son preciosos, ¿no? Solamente han cabido 4, pero tenemos 12. O sea que en los días sucesivos vamos a poner todos los demás, ¿no? Entonces, simplemente, disculpad, yo no quería extender, pero quería un poco manifestar sobre todo para los que estéis aquí, invitaros a esta Semana de la Geografía, que sigue mañana con la Olimpiada y sigue después, a partir del día 11, con los actos que hemos señalado también, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Pues lo dicho. Nos vemos ahora en la cafetería aquí del Paraninfo, ¿de acuerdo? Venga, no os vayáis. Una foto todos.